Reproducción sexual y asexual. Como ya vimos, la reproducción es el proceso por el cual se procrean los seres vivos. Es el resultado de millones de años de evolución de la vida en el planeta. Todos los seres vivos somos producto de este proceso, lo que implica que hay una continuidad en las formas vivas desde el origen de la vida en la Tierra hasta el presente. A grandes rasgos, se distinguen dos tipos de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual, tanto en animales como en plantas. La vida ha persistido gracias a la capacidad de adaptación de los seres vivos, lo cual les ha permitido sobrevivir. Ahora veamos las características de estos dos grandes grupos de reproducción, sexual y asexual. Reproducción sexual. 1. Son necesarios generalmente dos individuos, un macho y una hembra. Asexual. Solo se necesita un individuo. No es necesario que haya un macho y una hembra. 2. En la reproducción sexual, el nuevo individuo se forma por la fecundación de dos células reproductoras llamadas gametos. Es decir, se necesita un óvulo y un espermatozoide. En cambio, en la reproducción asexual, ocurre a partir de células no reproductoras, es decir, no se necesitan gametos ni fecundación. 3. En la reproducción sexual, los individuos formados mantienen diferencias entre ellos y sus progenitores. Esto será clave para la evolución y supervivencia de las especies. En cambio, en la asexual, los individuos creados son clones entre sí, es decir, son igualitos a sus progenitores. Ello limita mucho las expectativas de supervivencia para la especie y también la biodiversidad. 4. En la reproducción sexual es la forma más extendida e importante de la reproducción. Prácticamente todos los seres vivos tienen reproducción sexual. En cambio, en la asexual solamente ocurre preferentemente en los vegetales o en organismos unicelulares. Existen diferentes formas de reproducción asexual. Por ejemplo, la fisión binaria o bipartición. Es donde la célula se divide en dos células hijas. La gemación sucede cuando al progenitor le salen brotes o yemas y de ahí se forma un nuevo organismo. La esporulación. Dentro de la célula se forman varias esporas y estas se liberan posteriormente. La fragmentación sucede cuando el cuerpo del progenitor se rompe o divide y de cada parte se forma un nuevo individuo. Bipartición o división directa. En este tipo de reproducción, el núcleo de una célula, así como su citoplasma, se divide por la mitad, formando eventualmente dos células hijas idénticas. Algunos organismos unicelulares
pueden reproducirse por bipartición. Este grupo de organismos, como la planaria, que es un gusano plano, posee una característica muy destacable, que reside en su capacidad de regeneración. La planaria puede reproducirse tanto sexual como asexualmente. En el segundo caso, la planaria adulta puede fragmentar su cuerpo en unidades más pequeñas que se regenerarán y formarán un animal completo. Gemación es un proceso común en organismos unicelulares. En ellos, una porción del citoplasma, que es parte de la célula, y del núcleo de la misma célula, se dividen y se separan de la célula original para producir una o más células hijas. En el caso de los organismos, sucede cuando al progenitor le salen brotes o yemas y de ahí se forma un nuevo ser. Por ejemplo, en las esponjas marinas e hidras. Observa con atención la imagen. Del lado izquierdo se ve una pequeña rama. De esa pequeña rama podemos observar 3 brotes. Aquí hay uno, este es otro, y esos brotes pueden desprenderse para formar otra esponja a la que también le saldrán nuevos brotes. Fragmentación. En este proceso, un grupo de células o un tejido pueden regenerar al organismo que lo originó. Y un caso o ejemplo muy especial es el de las estrellas de mar. Por ejemplo, aquí tenemos una estrella de mar que por alguna razón se fragmentó en 2. Si tú te fijas, cada estrella de mar tiene 5 picos. Bueno, pues cada parte de la estrella de mar que fue fragmentada puede regenerarse. Esta que tiene 3 picos va a regenerar 2 picos más para formar una nueva estrella de mar. Y la que quedó con 2 picos, se regenerarán 3 para poder formar otra estrella de mar. La partogénesis. Un ejemplo muy claro son las abejas. La partogénesis consiste en que los huevos sin fecundar, es decir, sin que se haya unido un óvulo y un espermatozoide, dan origen a un nuevo individuo. Tienes aquí a la abeja reina. La abeja reina va a poner huevos y va a dar su óvulo. Ese óvulo no va a ser fecundado. Por lo tanto, de ahí saldrá un zángano, que podríamos decir que es el macho de las abejas. Ahora, si ese macho aporta su espermatozoide y se une con el óvulo, entonces darán origen al huevo o cigoto, del cual surgirá una larva, la cual se convertirá en una nueva abeja, que puede ser una abeja obrera o bien una abeja reina.